La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a acompañarlos el equipo de trabajo, Jimena Charri, Alejandro Velandia, Óscar Lozano, nuestros invitados, el doctor Hermes Gómez, que nos va a acompañar en este programa, igualmente al sociólogo Pedro Durán, que nos estará también acompañando en el tema nacional, del análisis económico, social y político de una región trascendental para Colombia, que es Santander del Norte, y toda una región que genera también ingresos y tiene recursos importantes estratégicos que son necesarios para la producción nacional. Inicialmente, pues tenemos en el panorama internacional, doctor Lozano, el análisis que está en este entorno que se está presentando. ¿Cómo está ese panorama internacional? Bienvenido, profesor Lozano. Bueno, muy buenas tardes, doctor Luis Alberto Ávila, queridos colegas. Un saludo para nuestro director, el doctor José Gregorio Hernández Galindo, y para nuestros oyentes que todos los jueves nos sintonizan a esta hora de la tarde. Muchísimas gracias por su sintonía. Pues me voy a referir a dos temas importantes muy rápidamente. El primero es que el filántropo, multimillonario y fundador de Microsoft, Bill Gates, habla sobre la urgente necesidad, en su último libro, de que no hay que perder más tiempo para hacer frente o para evitar mejor un desastre climático. Habla de la necesidad sustentada en el reto de cambiar, oígase bien, algo que hemos venido comentando en programas pasados y que usted lo señalaba, doctor Ávila, para emisiones futuras, la totalidad de cambiar el sistema energético mundial, partiendo que algo que es clave y que en América Latina y en algunas regiones del mundo estamos prácticamente muy demorados. ¿A qué me refiero? Más exactamente que es clave que los gobiernos, por un lado, el sector privado, las universidades, ¿no?, trabajen mancomunadamente, es decir, que haya una unión con el fin de ¿qué? De poder salvar el planeta. Y él además porque hace énfasis en la necesidad y justifica su posición en la necesidad de que hay que hacer inversiones en investigación y desarrollo para hablar de algo muy importante, las energías limpias. Considera que la ciencia, la investigación y las ingenierías de las diferentes universidades del mundo son un factor clave para reducir algo que es el tema de discusión hoy en día en el mundo, la necesidad de reducir la emisión de gases de dióxido de carbono, todo eso lo que se conoce con el nombre del efecto invernadero. Pero también señala escritorios, sino que salgan a la luz pública, que se conozcan, que sean prácticamente de público conocimiento. ¿Para qué? Para que de esa forma, ¿no?, eso pueda tener una influencia, un impacto positivo en el mercado, teniendo en cuenta algo que él señala en su obra, que el cambio climático afecta a los sectores menos favorecidos, es decir, a los sectores vulnerables, a los sectores donde está la pobreza, donde está la indigencia, donde está la miseria en el mundo. Y entonces es necesario que, lo dice claramente, diseñemos políticas, aprovechemos el momento de la tecnología, por decir algo, el que es un maestro en ese tema y que maneja y dirige Microsoft, ¿no?, que es muy importante en el mundo de los sistemas actualmente, y que trabajemos unas estructuras de mercado correctas para reducir prácticamente lo que es los gases de aquí al año 2050. Pero cosa paradójica, queridos colegas, que es al día martes pasado, 23, hubo una reunión muy importante. Esa reunión se llevó a cabo en la sede de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se concluyó algo que es muy interesante, pero que también es preocupante, que también deja muchas reflexiones. ¿Y cuáles son? Que el cambio climático está exacerbando guerras,
está exacerbando conflictos y el Consejo de Seguridad debe de afrontarlo. Ya sabemos que la ONU es el organismo multilateral más importante que debe fortalecer y entre sus objetivos mantener la paz del mundo. Sobre ese sistema, sobre ese eslogan fue que se fundó en el año 45 la Organización de las Naciones Unidas en ese año, que fue prácticamente la alternativa para solucionar la Segunda Guerra Mundial. Pero que ese problema tan grande que tenemos se expresa en ¿qué? En sequías, en desastres, en falta de alimentos, en degradación de la tierra. Por eso el Consejo de Seguridad debe diseñar una política que permita de algo, como es fundamental, es solucionar esta problemática. Y ya para terminar, algo que destacó el Consejo de Seguridad fue el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, que es el Acuerdo de Cambio Climático, después de 4 años perdidos por la administración pasada, que lo desconoció totalmente, que no le restó importancia, y da digamos, una parte, digamos, buena de que el presidente Biden le dé esa salida, teniendo en cuenta que es importante solucionar el problema del cambio climático, reducir la temperatura de 2 grados a 1.5, fomentar una transición energética. Hay una coincidencia en lo que ellos plantearon con lo que planteaba el señor Bill Gates, y que se invierta realmente el mundo, y los países ricos tienen un mensaje: invertir en la economía verde y garantizar un futuro mejor para las nuevas generaciones, y más en este momento con el problema del COVID-19. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, afirmó algo muy importante. Dice: estamos librando una guerra suicida contra la naturaleza y este año es clave para hacerlo. De lo contrario, estaremos condenados a catástrofes, a serie de situaciones, a perder recursos como el agua. Se han hecho estudios que para el año 2050 no va a haber agua, como van las cosas, no va a haber agua en el mundo, y que se van a seguir presentando situaciones, conflictos. Entonces el mensaje para todos es luchar, preservar el medio ambiente, el desarrollo sostenible. Si mantenemos la sostenibilidad, estamos manteniendo la calidad de vida y nos estamos manteniendo nosotros mismos. Doctor Ávila. Sí, te lo dice, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, y más que la seguridad es la soberanía, o sea, que los países podamos tener la producción de alimentos, que es lo que garantiza realmente que el planeta tenga la posibilidad de sobrevivir. Y de otro lado, en Venezuela, el gobierno de Venezuela tomó la decisión de expulsar a la embajadora de la Unión Europea en este país, básicamente por los elementos históricos. Ya sabemos que hace un año también se ha tomado esta misma decisión por parte del gobierno del presidente Maduro, especialmente por las medidas que tomó la Unión Europea. Sancionar a más de 35 funcionarios, ahora subió y ya van cerca de 150 funcionarios que han recibido sanciones por parte de la Unión Europea, especialmente con lo que tiene que ver con derechos humanos, con violación, todo lo que ha cometido este gobierno en Venezuela, pero que naturalmente la Unión Europea como bloque es trascendental. Son 26 países y la embajadora de la Unión Europea pues se retira, y es realmente un problema de la geopolítica muy, muy importante, porque pues Venezuela cada vez está más aislado, y es necesario recordar cómo Venezuela, pues una crisis económica interna muy fuerte, la privatización de las empresas, el intento de implementar un sistema socialista, pues utópico, porque realmente no se están elaborando los principios fundamentales, sino básicamente es el enquistamiento de unas personas que también hacen el uso del Estado para enriquecimiento de algunos grupos económicos. De tal manera que en Venezuela no se ha instaurado, pues obviamente, una economía nacional al servicio de toda la población. Todo lo contrario, se concentró en muy pocas manos, y por eso es el listado que tiene Diosdado Cabello, militares, la presidenta del Consejo Nacional Electoral también está en la lista de sanciones por parte de la Unión Europea. Eso llevó a reaccionar al gobierno del presidente Maduro de expulsar a la embajadora. Y eso pues realmente esta retaliación. Recordemos que Estados Unidos tampoco tiene embajador en Caracas. Realmente todos los problemas comerciales y los problemas de índole de los dos países, de Estados Unidos y Venezuela, se tramitan a través de Bogotá. O sea, aquí hay una representación de la Embajada de los Estados Unidos que tramita los problemas, y obviamente no hay un diálogo directo. Estos son los elementos fundamentales. Pero revisemos los indicadores, cómo se están comportando los indicadores internacionales. Bienvenido Alejandro Velandia, Panorama Económico en La Voz del Derecho.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas y nuestro director general José Gregorio Hernández Galindo. Estamos hablando precisamente de los componentes más importantes a nivel global, como el tema de materias primas. Recordemos que los países de Sudamérica, en gran parte, y Latinoamérica viven de las materias primas en bruto y no de su transformación. Estamos por ejemplo, estamos viendo en el caso del petróleo categoría WTI, hoy lo vemos cerrando positivo, el 0.28%, cerrando en los $63.40. En el caso del crudo Brent, lo vemos cerrando en los $65.96, cerrando negativo levemente en el menos 0.33%. Otras materias primas importantes a nivel global: refugio, vemos el caso del oro, hoy está bajando el menos 1.44%, cerrando en los $1.772. Y la plata también cayendo. Recordemos que este es otro refugio a nivel de valor y capital, lo vemos cerrando en la plata, este activo, en los $1.772, cayendo el 1.44%. Hemos visto esta semana una noticia de mucha movida en el tema de las criptomonedas. Pero miremos que, el tema de las criptomonedas había un trino que sacaba Elon Musk. Recordemos que Elon Musk es el dueño de Tesla. Tesla es una compañía tecnológica que ha tenido gran valoración durante el 2020 y lo que llevamos del 2021. Miramos que hoy el Bitcoin está cerrando los $48.994 por cada Bitcoin, con una caída hoy levemente del 0.41%. ¿Qué es lo que pasa con estas criptomonedas? Ya lo repetíamos, que esto es un mercado que no es regulado, funciona como mercado negro. Hay muchos que han tratado, pero pues no hay un regulador mundial certificado, verificado, y no hay custodios. Entonces, mucho de este negocio se maneja como mercado negro. Ahí lo delicado de las noticias que salían, que muchas de estas criptomonedas se las robaban en las billeteras electrónicas en la web. Pues en el tema de inversiones es lo que más ha tenido valorización, pero lo importante es mirar el fondo y que estos fundamentales se mueven mucho por especulación, puesto que no hay un veedor oficial que de verdad pueda testear y auditar qué es lo que está sucediendo con esto. Hablando del componente que veníamos hablando a nivel de desarrollo, tecnología, ciencia, cambio climático, miramos que sí, Bill Gates tiene razón en algo. Obviamente dentro de la palabra argumentativa es algo muy bonito. Pero si nosotros vamos a mirar quiénes están detrás de la inversión de todo este cambio tecnológico, pues uno va a mirar que son ellos con sus grandes fondos y a través de esos fondos que invierten en este cambio de activos. Obviamente ellos quieren hacer como la voz del Papa, ¿no? Hacer un referente a nivel internacional para poder cubrir sus inversiones, porque es algo positivo que hacía el gobierno anterior. Recordemos que cuando Donald Trump recibió el gobierno, Estados Unidos estaba en una producción más o menos de 10 a 12 millones de barriles diarios. Llegó a tener unos picos de producción de más de 17 millones de barriles. Esto es positivo para la nación. ¿Por qué? No solo por el tema económico de que la energía se produce dentro del país, sino también a nivel de geoestrategia internacional. Por esto fue que Donald Trump se puso a desarrollar el sector energético y no a depender del sector energético en Medio Oriente, que era lo que pasaba generalmente con los gobiernos de Estados Unidos. Y por eso era que les tocaba ir a guerras para tratar de mirar su estabilidad, porque una energía alta pues obviamente es un problema para Europa y para Estados Unidos, en mayor indicador. Lo importante de esto, ¿qué es? Las tecnologías limpias, sí, claro, son muy importantes, pero hay que ayudar a las empresas energéticas a hacer esta migración. No se les puede castigar y pasar el componente o este sector a favorecer a países como China. Recordemos que China en este momento es el gran productor a nivel mundial de tecnologías limpias. No por nada, pues gran parte de las empresas que producen tecnología limpia quedan en la China. Empresas de tecnología solar como Jinko Solar Holding, como Trina Solar, como LDK Solar, como Renes Solar y otras compañías que también son mixtas entre coreanas y europeas. Entonces, ¿la idea cuál es? El sector más sensible a nivel de riqueza, estrategia política, es el sector de la energía. No por nada, pues Rusia tiene muchos problemas a veces con la Unión Europea y con Estados Unidos por el sector energético. Es el sector vital y por preferencia, es el sector estructural del planeta. No por nada China tiene grandes inversiones en Venezuela, lo que hablaba el doctor Ávila, refiriéndonos a Venezuela. Pero ¿qué es lo que pasa con Venezuela?
prácticamente han prestado mucho dinero, pero precisamente quedándose con gran parte de los pozos, explotándolos a más bajo nivel, entonces no dejan riqueza en la nación, sino dejan es pura pobreza y miseria. Entonces hay que mirar a nivel de política internacional y economía global con quién nos estamos asociando y quién está generando riqueza y quién está generando pobreza. Había otro tema, ya está un poco bloqueado, pero China quería ser gran parte del puente del comercio internacional entre las Américas, metiéndose a hacerle competencia a través de Nicaragua con el nuevo canal a Panamá. Entonces hay que mirar todos estos componentes y qué tenemos nosotros como viabilidad también. El sector obviamente energético, recordemos, como estaba creciendo mucho en los Estados Unidos y en este momento con la administración de Biden se volvió a parar el proyecto Keystone. A través del proyecto Keystone, ¿qué era lo que se hacía? Se traía mucho petróleo del norte de los Estados Unidos a Texas para poder refinarlo y también gran parte del petróleo canadiense. Entonces hay que mirar precisamente los componentes cuando hay los cambios, quiénes están ganando, quiénes están perdiendo, cuánto empleo y cuánta facturación nos afecta también a nivel global. Miramos, por ejemplo, un momento hablando del tema del oro y hablando de las tasas de interés. Miramos que a nivel global Estados Unidos tiene unas tasas en este momento del 0 al menos 0.25%. Y con los paquetes de estímulos, ¿qué se vería? Que países, por ejemplo, comparativos como Colombia, donde tenemos todavía una tasa que no ha llegado al 0%, pues podría empezar a rebotar el peso colombiano frente al dólar. Reajustar precisamente el aparato productivo, que es una de las cosas que trataremos, creo que en los siguientes minutos, hablar sobre sistemas productivos y por qué Colombia, siendo una nación rica, sigue siendo un país pobre, por el tema de la mala administración de los dineros. Y miramos, por ejemplo, citando las últimas 3 tasas de interés importantes, miramos, la segunda economía global está en el 4.35%, Banco Central de China, su tasa de interés. La tercera, recordemos, por Producto Interno Bruto, es el Banco Central de Japón, su tasa que desde hace mucho tiempo está negativa, está en el 0.10%, y el Banco Central Europeo, recordemos que sigue en el 0%. Perfecto, Alejandro, muchas gracias por ese análisis de los indicadores económicos más importantes de esta semana y lo que estamos viendo en el panorama internacional. Bienvenido nuestro sociólogo Pedro Durán Barajas, que fue concejal de la ciudad de Cúcuta, ha estado muy vinculado al departamento norte de Santander en distintas actividades y hoy vamos con él a analizar unos temas importantes. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo ha estado? Es un placer saludarlo, muchísimas gracias. De veras, perfecto. Me complace muchísimo estar en este panel tan importante entre los medios de comunicación nacionales, discutiendo un tema que sin duda va a ser de interés no solamente de los presentes en el panel, sino de la audiencia del programa. Perfecto. Entremos en materia porque realmente los elementos centrales, la pandemia pues ha agudizado la crisis económica de todo el país y del mundo en general. Colombia no venía bien antes de la pandemia, tenía una tasa de desempleo cercana al 10%, subimos al 16%, nuestro Producto Interno Bruto cayó en el 6,8%, y en el caso de Catatumbo hemos visto, por ejemplo, los empresarios del Catatumbo pues pidiéndole al gobierno nacional ayudas. Hay cifras, la gente no ha reclamado ni siquiera los subsidios, no hay suficiente apoyo para que las personas tengan el ingreso solidario, más de 6.400 beneficiarios de estos subsidios no lo han podido reclamar, hay restricciones técnicas, pero veamos ese panorama económico, Pedro, muy importante. ¿Cuál es, dijéramos, la radiografía de este conflicto? Usted lo ha trabajado y ha hecho publicaciones sobre el tema del Catatumbo. ¿Por qué teniendo ese cruce de recursos naturales, explotación, la minería, el petróleo, tantos elementos que cruzan al norte de Santander, por qué se encuentra en este momento esa profundidad? Cada vez más las condiciones son más difíciles, las condiciones sociales son más complejas, condiciones económicas también, y desde luego el conflicto se está profundizando. En el cruce de paramilitarismo, guerrilla, bandas criminales, pues esos factores van generando ese conflicto que se va agudizando y muy grave, porque en un territorio donde no hay paz no se puede trabajar, no se puede planear, no se puede dirigir, invertir, desarrollar proyectos. Ni inversión extranjera ni inversión nacional fluye a territorios donde esté un conflicto en pleno desarrollo. Esa es la triste realidad. Supongamos en el caso bogotano, si un barrio de Bogotá se declarara en una emergencia, en una guerra civil o en un enfrentamiento de las pandillas, que ya lo estamos viviendo en algunas ciudades, pues las condiciones de vida de ese territorio no son agradables. Las personas no pueden vivir tranquilas, no pueden ir a sus estudios, a su trabajo, sus empresas no funcionan de la misma manera porque hay muchos riesgos.
Entonces, iniciemos, Pedro, ¿cuál es como la historia resumida de Catatumbo? El Catatumbo es una zona de colonización entre las tantas que hay en el país y como ocurre en la gran mayoría de ellas, las condiciones de integración al mercado nacional son todavía muy deficientes. La posibilidad de tener una conexión ágil, que en primer lugar está determinada por la calidad de las vías de comunicación, de las carreteras, con el centro, el departamento norte de Santander, con Cúcuta y con Ocaña, que son sus dos principales metrópolis, pues es muy deficiente todavía, a pesar de haber sido el Catatumbo una zona que desde los años 30 fue una importante productora de petróleo. Ecopetrol llegó a tener una refinería en Tibú, refinería que se cerró hace unos 25 o 30 años más o menos, y el desarrollo de esa región nunca fue correspondiente con lo mucho que le aportó a la economía nacional a través de los recursos energéticos de los que Ecopetrol dispuso desde que se revirtió la concesión Barco a finales de los años 70, principios de los 80, en favor de la nación a través de Ecopetrol. Entonces, el Catatumbo está desconectado. Eso supone barreras de competitividad muy difíciles de salvar, como no sea por cultivos como la coca, que en este momento tiene en el Catatumbo la principal zona en donde está la principal zona de producción del país. Hay 45.000 hectáreas más o menos, según proyecciones hechas a partir de datos del año pasado de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención de la Droga y el Delito. Esa es una extensión que es la más grande en el país y es el cultivo que más hectáreas, que más extensión ha tenido a lo largo de la historia del norte de Santander. Nunca ningún otro cultivo, ni el café en sus mejores épocas, ni la palma hoy, que es un cultivo importante en el departamento y es el segundo en extensión después de la coca, alcanza semejante número de hectáreas. Hay, según datos de Fedepalma, 26.000 hectáreas sembradas con palma frente a las 45.000 sembradas con coca. Entonces, en eso tiene mucho que ver el problema de competitividad de la región, porque paradójicamente la gran mayoría, yo creo que mucho más del 90% del campesinado catatumbero, que es campesinado pobre, minifundista, quiere sembrar otras cosas, pero no puede porque cualquier otra cosa que siembren se paga a unos precios miserables en las plazas de mercado de Cúcuta y de Ocaña, porque no puede competir y por consiguiente no puede competir con los sobrecostos enormes de producir allá en esa zona que, a pesar de la cercanía geográfica con Cúcuta y Ocaña, está tan desconectada por cuenta de la mala calidad de las vías de comunicación. Perfecto, pero muy importante esta introducción, esta historia, este resumen económico, porque también, sin duda, vamos a seguir con las regiones de Colombia en panorama económico para conocer nosotros la realidad de nuestro país, cómo está desarrollándose los distintos problemas de las regiones en Colombia. María Jimena, bienvenida a Panorama Económico. ¿Tiene alguna pregunta para nuestro invitado especial hoy? Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, para nuestros invitados y para todo nuestro equipo. Muy buenas tardes, Pedro. Quería preguntarle cuál puede ser la solución, qué puede mitigar todo este daño social, económico que hay en la zona del Catatumbo. Ya nos habló un poco del contexto, pero mirando al futuro, ¿cuál podría ser? Pues María Jimena, la solución existe y está consignada en un documento que es el Acuerdo de Paz. El Catatumbo es una de las 16, si no estoy mal, zonas PEDET del país. El primer punto del acuerdo, el desarrollo rural integral, el cuarto punto del acuerdo, la sustitución voluntaria, los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, pues contienen la hoja de ruta para enfrentar los problemas de fondo de regiones como el Catatumbo, que son semejantes, insisto, a los problemas de otras zonas, de otras antiguas zonas de colonización del país, o las que más recientemente se han abierto a la colonización en el transcurso del siglo XX. Si esos dos componentes del acuerdo, que son precisamente los que más frenados han estado, se cumplen,
pues ahí está consignada, digamos, ahí están claramente definidos los pasos de la solución del problema. En el fondo es un problema de competitividad, es un problema de inversión del Estado en vías de comunicación, en educación, en infraestructura de salud, en servicios básicos de asistencia social del Estado, de manera que producir allá cosas distintas a la coca sea factible. La razón que ha llevado a los campesinos del Catatumbo y de muchas otras regiones del país a sembrar coca no es otra que la posibilidad de seguir siendo campesinos arraigados a su tierra, porque si nos ponemos a mirar qué otra cosa puede sembrarse allá ante la ausencia de asistencia técnica, de educación suficiente, de programas de canales de comercialización adecuados, pues no son muchas las opciones. Francamente no, la coca es casi que la única alternativa. Por eso es que fumigar con glifosato, como lo pretende hacer el gobierno, pues sería un error terrible, digamos una irresponsabilidad muy grande con ciudades vecinas de esas zonas donde hay una gran cantidad de campesinos que se dedican a la coca, porque tendrían que absorber una masa migratoria de desplazados que tendrían el desplazamiento, la migración a las ciudades como única opción ante la cesación ante la interrupción de la cadena productiva ilícita a la cual están vinculados, pero gracias a la cual pueden subsistir, se irían entonces como desplazados a engrosar los anillos de miseria ya bien densos, ya bien extensos, que hay en regiones como Cúcuta, como Bucaramanga, como Caña, y es lo que no queremos. Por eso, ¿qué se propone en cambio de la opción de la fumigación? Pues lo que está consignado en el acuerdo de paz, el desarrollo rural integral, el PENIS, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que no ha funcionado, y no ha funcionado por cuenta del incumplimiento ostensible, muy fácil de demostrar, del gobierno nacional, y entonces, en resumen, el relanzamiento del acuerdo de paz es lo que consideramos muchísimos nortesantandereanos que es el camino para enfrentar los problemas que se viven en el Catatumbo. Perfecto, pero el profesor Oscar Lozano, ¿tiene una pregunta para nuestro invitado? Sí, gracias, doctor Ávila, para nuestro invitado, y gracias por estar con nosotros. Más allá de una pregunta, doctor, es lo siguiente: uno ve con preocupación y la pregunta fundamental, como usted lo acaba de enseñar, es ¿por qué el Estado desde hace muchos años para acá no ha hecho de verdaderamente presencia en esta zona, donde, valga la pena, ha sido prácticamente uno de los epicentros de actividades ilícitas del narcotráfico, no solamente por el campesino, sino por el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que siempre se ha dedicado a hacer sus actividades ilícitas, voladoras de oleoductos, en fin? Entonces, ¿cuál es uno se pregunta, ¿por qué no hay una verdadera política económica para que el Catatumbo, esa región que es tan rica, tan próspera y tan importante para Colombia, salga a flote? Esa es la pregunta. ¿Por qué se tiene tan abandonado este territorio? Y eso ha sido prácticamente foco de cultivo de la droga y de operaciones del ELN. ¿Qué pasa realmente, o qué deducción, qué hipótesis se puede decir, por qué el Estado tiene tan abandonada esta zona? Gracias. Pero antes de que nos dé la respuesta, Pedro, esa es, dijéramos, la gran controversia que hay a nivel mundial, o sea, porque con Alejandro lo hemos compartido muchas veces, puntos de vista diferentes, pero que vale la pena enriquecerlos en este panel. De un lado, queremos una inversión petrolera, pero los petroleros no son sino unas familias, no son los dueños de las grandes petroleras, no es una población en general, no son empresas nacionalizadas, que son la empresa de México, la empresa nacional sino son unos accionistas que obviamente tienen unos intereses de tener una rentabilidad y unos negocios. Y lo dijo Pedro al comienzo de su intervención, existió en esa zona un gran desarrollo petrolero, pero ese petróleo no le dejó riqueza a la región. O sea, explotaron el petróleo, se llevaron la riqueza y se llevaron las utilidades o a negociarlas en las bolsas de valores del mundo o a invertir en otras regiones del mundo, pero menos en las regiones donde sacan y extraen
la riqueza natural. O sea, eso ha pasado con la minería, ha pasado alrededor de la minería del Chocó, hay una pobreza vergonzante a nivel mundial. O sea, es una situación difícil. Los puertos que tenemos privatizados son unos puertos muy modernos hacia adentro del puerto, pero el entorno donde están las comunidades en Buenaventura son zonas de miseria absoluta. O sea, son proyectos enclavados en una región que le dan un espacio físico y una vitrina internacional para decir que tenemos unos puertos modernos, pero tenemos unas ciudades en una miseria absoluta. O sea, no le reinvierten. Entonces, profesor Pedro, adelante con esta respuesta para el profesor Lozano. Mire, doctor Lozano, la observación suya me daría la posibilidad de explayarme por un largo rato en algunos aspectos de la historia del Catatumbo que ayuden a entender por qué la región se ha aislado y ha estado, vamos, por fuera de la órbita de la vida, de la vida económica nacional formal, legal. Voy a referirme muy brevemente a algunos de esos o algunos de los hitos de la historia catatumbera que explican por qué las cosas se han dado así. El Catatumbo fue una zona de colonización que se comenzó a ocupar a partir de los años 30. Antes de los años 30 había una etnia ancestral, los barí. Los barí fueron desplazados hacia el norte del Catatumbo y se fueron fundando de la mano de la Colombian Petroleum Company, que fue la empresa que compró los derechos de la concesión Barco, de la familia Barco, que por cuenta de ese negocio durante 50 años fue titular de unas rentas millonarias mensuales, que eran cerca de, en ese entonces, de $50,000 mensuales, que convirtieron a esa familia en la mayor rentista del departamento, y en una familia muy importante en el país, que hasta tuvo presidente de la República. Bueno, esa colonización de la Colpet fue una colonización violenta y xenófoba profundamente, que desplazó a los indios motilones barí a sangre y fuego, y estigmatizó de una manera que aún se vive hoy, que aún se siente, estigmatizó muy fuertemente la zona como una zona violenta, salvaje, y ese estigma se lo endilgó a esa etnia que sufrió muchísimo por cuenta de una persecución descarnada, violenta, en donde se llegaba a pagar por la cabeza de cada uno de ellos cuando se le entregaba a los funcionarios de la empresa. Esa es la historia de la colonización de Tibú, del Tarra, de todos los asentamientos poblados del Catatumbo después de la década de los 30. Desde entonces, después que se comenzó la producción hidrocarburífera que se sacaba por oleoducto, que se conectaba con el oleoducto central que iba hasta el puerto de Coveñas, pues en el Catatumbo siempre ha habido, en Cúcuta y en Ocaña, sobre todo en Cúcuta, siempre ha habido una prevención muy grande con esa zona del departamento, que ha hecho que la desconexión sea enorme. Entonces no hay una integración social adecuada que permita que la sociedad catatumbera y el norte de Santander se integren como es menester que lo estén, para que el norte de Santander pueda aprovechar su entorno rural más rico, más próspero, que es justamente el Catatumbo, como lo fue, como si hubo una integración muy buena, curiosamente, antes de la llegada de la Colombian Petroleum Company, cuando Cúcuta estaba muy bien integrada por el Catatumbo hacia su salida al mar, que era el lago de Maracaibo, salida que era fluvial, a través del río Zulia, que desemboca en el Catatumbo. Entonces esa desconexión ha generado en el Catatumbo un espacio pues propicio para que prosperen todas esas formas de paraestatalidad, de ilegalidad que conocemos y que hoy se refuerzan con la irrupción del narcotráfico, con la posibilidad de cultivar coca y venderla muy bien en el exterior. La coca pues es un cultivo de exportación que integra el norte de Santander de una manera problemática y lamentable a una gran economía internacional, en donde esa zona sí es altamente competitiva. ¿Qué hay que hacer para solucionar el problema? Pues un esfuerzo enorme por reencontrarnos los cucuteños, los ocañeros,
con esa parte del departamento. Eso implica un esfuerzo enorme que en este momento no se está haciendo por volver allá y por asumir los costos de ese encuentro con esa otra mitad del departamento que es la que más potencial tiene para desarrollar a Cúcuta a través de circuitos productivos económicos cifrados en la agroindustria. Eso no se ha dado. Esperemos que cuando se relance el acuerdo de paz, el PEDET mejor concebido y el desarrollo rural integral responsablemente asumido por este departamento y por el país entero, porque el Catatumbo es una zona además estratégica para atacar las fuentes del conflicto nacional y que subsiste después de los acuerdos de paz, que es quizá más difícil de enfrentar y más difícil incluso de entender que el que teníamos antes. Y si no, pero tenemos entonces que meternos en la cabeza que todos en Colombia tenemos, animados por un principio de solidaridad que hoy no conocemos, que reencontrarnos como país y como sociedad, y que todos somos un solo pueblo que tiene que luchar por solucionar problemas que son comunes a todos. Yo hace un rato les decía que nunca en la vida del norte de Santander había habido un cultivo con 45.000 hectáreas como lo tiene la coca, y eso es un asunto que es ignorado de manera generalizada por la mayor parte de los habitantes de Cúcuta. Entonces eso lo que muestra es la desconexión enorme que hay, y hasta tanto no la solucionemos, que es un problema cultural, es un problema de mentalidad, pues el problema va a estar presente. Alejandro Velandia, bienvenido a nuestro tema que estamos tratando hoy sobre el tema del Catatumbo. ¿Qué preguntas tiene para nuestro invitado? Qué interesante, muy buenas tardes, Pedro Durán. Y qué interesante que nos estés contando eso, porque te iba a hacer una pregunta dentro de varias, pero primero quería hacer un compendio de una introducción. Tú hablas de que hay 45.000 hectáreas en el Catatumbo o en sus alrededores, ¿cierto? Se supone que la producción en Colombia está por encima de las 200.000, ¿cierto? De acuerdo. Nosotros creo que a nivel global somos el primer país productor de coca en este momento. Hablando de esta historia, me imagino que obviamente nosotros, por la cercanía que tenemos de Venezuela, toda la coca que se produce en el Catatumbo sale por Venezuela. No sé si estaré equivocado, pero pues no creo que salga por el Pacífico, ¿no? Hay otra de las cosas, hablando de los carteles mexicanos y hablando quién se está quedando realmente con el dinero de la coca. Y hay otra pregunta que quería hacer ahí. ¿Por qué seguimos nosotros estigmatizando a la coca? Por ejemplo, cuando en países como Bolivia y Perú es de venta libre y la usan para medicina, la usan como test, la usan como muchos suplementos que sirven para la población. Esto hablando de economía, porque es que yo digo, también la hoja no es maldita, maldito es el uso que le dan a la hoja de la coca, por un lado. Si nosotros tenemos en el Catatumbo una alta producción, ¿por qué no hacemos una migración y legalizamos eso? Pero que la plata se quede, como estamos hablando, en los de la región, ¿sí? Que no venga una empresa de afuera. Lo que está pasando con el cannabis, que es que el cannabis nosotros lo estamos sacando en hoja y afuera, en el exterior se están llevándose el producto con valor agregado. O sea, se están llevando la gran parte de intermediación de esta materia prima. Nosotros no podemos seguir haciendo esto como nación. Y hay otra pregunta que le iba a hacer a nivel de cultivos sustitutos. Hay precisamente generar una política de Estado de desarrollo y regiones en los que el agro sea rentable. Porque es que si no hacemos que el agro sea rentable, nosotros nos vamos a quedar en la teoría. Y eso obviamente va al tema de los impuestos, al tema de la importación de insumos a muy buen costo, para que al campesino, cuando se ponga en el trabajo de producir, pues le queden altas rentas y sea muy rentable cultivar, sea el alimento precisamente el que genere la salida de la pobreza. Entonces, haciendo esto, y el tema del glifosato, que lo veo acá también, el tema del glifosato obviamente no es un tema que se puede generar como una normalidad, porque sabemos que el glifosato le hace daño no solo a las tierras también, sino a los seres humanos que conviven dentro de las zonas. Y hay un caso importante hablando de temas de etnias. ¿Por qué, por ejemplo, en el tema de Guajira, que lo vamos a tomar como paralelo, Colombia pudo haber triplicado las exportaciones de carbón? Creo que por una no negociación que no se hizo con una etnia donde iba a cruzar un ferrocarril, fue que no se aumentó la producción. Porque es que a veces también estos grupos generan bloqueos, no generan desarrollo y no hay bienestar para ninguna de las partes.
Entonces, hablando de todo esto y como solución y salida, ¿cómo lo ve usted? O sea, agro rentable, el tema de la coca, ¿cómo lo podemos manejar? Si lo podemos volver rentable y si lo podemos también sanear a nivel legal. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en que a largo plazo la solución no va a ser otra que la legalización. Estoy completamente de acuerdo con eso y si por mí fuera, la legalización sería plena y sería inmediata. Pero la decisión de legalizar no está en manos nuestras. Es un consenso internacional en torno a la prohibición el que tenemos que enfrentar como realidad mundial. Sí, la coca está prohibida, la cocaína está prohibida en Estados Unidos, pero también está prohibida en la Unión Europea, también en Japón, también en China, también en Rusia, también en Irán. Es decir, no es un consenso mundial en torno a esa visión conservadora, restrictiva de la coca y de su derivado más importante, más conocido, que es la cocaína, lo que hace que nosotros tengamos, por desgracia, que estar sometidos a la prohibición y adecuar nuestras estrategias para enfrentar el problema que esa prohibición genera a esa realidad. Una pregunta ahí que te iba a hacer, pero ¿por qué en el caso de Bolivia y de Perú, si tú viajas a esos países, porque si hay una economía más incluyente con ese producto y la gente lo consume, o sea, como parte de su dieta muy necesaria? ¿Por qué si se comercializa y por qué si la gente encuentra derivación de sus productos? No, acá también, a ver, lo que pasa es que tenemos 130.000 hectáreas, es más o menos el dato de cultivos de coca para 2020. Esas 130.000 hectáreas es muchísimas veces más de lo que hay en Bolivia y lo que hay en el Perú, en donde la planta tiene un consumo que está asociado al raigambre cultural que existe entre la coca mascada y las culturas herederas o vinculadas con la civilización incaica, como es el caso también de las culturas ancestrales del sur de Colombia, del Cauca y de Nariño, que son de esa tradición. En regiones como Norte de Santander, la coca es muy reciente. La coca llegó a principios de la década de los 80. Luego esa conexión cultural entre la coca y una etnia ancestral, pues aquí no existe. Y la etnia ancestral nuestra, que son los barí o los shuwa, no tienen un vínculo ancestral con la coca, para nada. La razón por la que tantísimas hectáreas están sembradas en este departamento, cerca de la tercera parte de lo que está sembrado en el país, pues es por una razón comercial, y la razón no es otra que la que indicaba hace un rato, que de los pocos cultivos que pueden superar las brechas de competitividad que tiene el Catatumbo, que es una región muy aislada, pues es la coca. Y la explicación yo creo que se encuentra muy bien en el modelo de internacionalización de nuestra agricultura, de nuestra economía agropecuaria. Antes de los años 90, es decir, antes de las reformas económicas que internacionalizaron la economía y que le abrieron el mercado agropecuario nacional a productos importados, pues había un costo mayor para los consumidores de aquello que se mercaba en nuestras plazas de mercado. Y en el caso de las plazas de Norte de Santander, de Ocaña, de Cúcuta, de Pamplona, pues ahí estaba implícito el sobrecosto de pagar productos que llegaban desde muy lejos del Catatumbo, desde la Gabarra, desde Tibú, desde el Tarra. Y los consumidores pagábamos más y subsidiábamos por esa vía o compensábamos por esa vía los mayores costos de producción de esa zona. Se internacionaliza la economía, se desarrollan las rutas de comercialización nacionales. Si uno va aquí a los supermercados de Cúcuta y compra, como en cualquier otra parte del país, el ajo traído de la China y la cebolla traída del Perú y la papa pues viene desde Boyacá por una ruta de comercialización nacionales muy ágiles, y las frutas vienen del Valle del Cauca. Entonces, las zonas como el Catatumbo, pues en zonas como el Catatumbo la población se vio ante la disyuntiva de migrar a la ciudad o de seguir sembrando algo que superara esas brechas de competitividad, y ahí apareció la coca. Por eso desde los 90 hacia acá,
desde la reforma de apertura económica hacia acá fue que comenzaron a crecer los cultivos de uso ilícito como la coca. Eso es lo que hay que solucionar para que dentro del contexto de prohibición internacional el norte de Santander y Colombia supere el problema. Por un lado, una reforma rural integral que haga más competitivo el campo, en donde haya inversión en vías, en infraestructura, en asistencia técnica. Por otro lado, un programa de sustitución de cultivos que le dé todas esas facilidades al campesino para que mude su cultivo de coca a otra cosa y lo haga voluntariamente, pero que eso que se vaya a sembrar nuevo le resulte rentable, porque si no, no tiene sentido. Sí, a eso iba, perdón Pedro, a eso iba, y hay algo que quería interactuar ahí y enfatizarlo. O sea, porque es que en Colombia se vuelve muy costoso producir y en el tema de agro también. O sea, y eso está muy ligado al tema de los costos de los servicios básicos primarios y al tema tributario. Porque siempre, por ejemplo, Perú sí puede salir con muchos productos a exportar a nivel mundial. Lo hace Ecuador, que tiene una economía dolarizada. Entonces nosotros precisamente no tenemos una estructura para poder trabajar y desarrollar esto, pero que se vuelva realidad, tú lo has dicho. Esto se tiene que volver productivo. Porque si hablamos de asistencia técnica y hablamos de innovación, emprendimiento, eso está muy bien, pero tenemos que mirar la estructura base de los costos asociados al productor. Perfecto. De acuerdo, ¿no? Y fuera de esa inversión enorme en el primer punto del acuerdo y en el cuarto punto del acuerdo, que no son puntos para las FARC, son puntos para el campesinado colombiano de las zonas de conflicto, de lo que se llaman las zonas PEDET, tiene que haber una reforma a la norma, al método por el cual nos vinculamos al mercado internacional de productos agropecuarios. Es decir, tienen que operar salvaguardias, tiene que haber alguna protección que va a encarecer seguramente los productos agropecuarios en las plazas de mercado y en los supermercados. Pero ese mayor costo que vamos a pagar los consumidores es un esfuerzo solidario con el campo. Cuando a los consumidores se nos abarató tanto, a los consumidores citadinos se nos abarataron tanto los productos agropecuarios porque venían de la China o porque venían de Chile o porque venían de Estados Unidos o de Brasil, pues eso, claro, nos maximizó nuestra utilidad, nuestro bienestar como consumidores citadinos, pero quebró a los campesinos. Entonces tenemos que pagar más y solidarizarnos por esa vía con los campesinos colombianos. La solidaridad no es gratuita, la solidaridad se expresa en dinero. Entonces esa reforma tiene que haberla y yo sí aspiro a que Colombia tenga un vuelco en su política y tengamos un gobierno que crea en la paz, que le apueste a los acuerdos de paz y que además esté dispuesto a jugársela por la protección a los campesinos, a los productores agropecuarios. Jimena Charre, ¿tiene algún comentario en este cierre ya del programa Panorama Económico? Quería preguntarle cómo ve al gobierno. ¿Hay compromiso del gobierno para esta reforma que usted mencionaba de restitución de cultivos y de otras opciones o otro tipo de cultivos que se pudieran tener en el Catatumbo? No, yo no veo ese compromiso. En el primer punto del acuerdo de desarrollo rural integral que aspiraba a hacer realidad todas las reformas agrarias represadas desde los años 30, de la ley 200 de tierras hasta hoy, pasando por la del gobierno de Carlos Lleras, y que no se han hecho realidad. En ese primer punto yo no veo compromiso, salvo con un acápite pequeño que es las inversiones del PEDET, de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que es lo que administra el consejero Emilio Archila, en donde pues sí hay interés por priorizar las inversiones en esas zonas, pero conforme a un criterio muy centralizado, que pasa pues por el lapicero de la Presidencia de la República, y en donde la concertación con las comunidades, con las asociaciones campesinas, con las juntas de acción comunal de los territorios PEDET no es adecuada, y en eso hay una decisión deliberada que le expresan así los funcionarios de la Presidencia de que esto lo vamos a hacer acá conforme a unos criterios que nosotros mismos establecemos y esas organizaciones campesinas no, porque eso politiza de manera inconveniente la inversión, dicen ellos. Entonces, pues hay un compromiso de la oficina de Emilio Archila, pero regulado por ese criterio parcial y propio del gobierno que no hace que las cosas funcionen bien. Y con el PENIS, con el punto cuarto del acuerdo, pues no, ellos dicen que no tienen dinero, que los compromisos del gobierno anterior que firmó el acuerdo fueron excesivos, que eran desbordados, que no atendían unos principios de fiscalidad
básicos y, digamos, de orden fiscal y de respeto a las de responsabilidad presupuestal básicos, y que por consiguiente ellos no los pueden asumir porque no tienen dinero y punto. Entonces, simplemente se dice no hay plata, no se cumple por consiguiente el punto cuarto, y como hay campesinos por miles suscriptores de ese programa de sustitución de cultivos que ante la negativa del gobierno a hacer los desembolsos con puntualidad, pues entonces dicen seguimos sembrando coca porque no nos están cumpliendo. Entonces se generan una cascada de mutuas recriminaciones y de acusaciones de que usted incumplió y de que no, que el que incumplió fue usted, y todo para en que no pasa nada, y al final el gobierno dice vamos a fumigar con glifosato, y eso sería terrible. Entonces lo que hay que hacer es hacer ese esfuerzo. Hay que hacer ese esfuerzo. Los colombianos tienen que pagar, los más ricos de Colombia tienen que pagar más impuestos, como ocurre en cualquier país del mundo civilizado, como ocurre con los países de la OECD, pagar más impuestos los ricos, financiar por esa vía los programas de desarrollo rural y de sustitución de cultivos, y tener un país más solidario y mejor organizado y más integrado. Mire, doctor Ávila, complementando lo que dice el doctor Pedro Durán con su análisis muy, digamos, extensivo y muy importante, es que el problema grande que tiene Colombia, en una escala de 27 países, Colombia aparece en el puesto 24, apenas con un 0.24% dentro del rango de las exportaciones a nivel mundial. Les doy este dato: el año pasado apenas exportamos 31.050 millones de dólares. Estamos por encima de países como Venezuela, fíjese bien, de Irán, y preocupa que es el país que menor productividad y menor capacidad exportadora tiene a nivel mundial, es Colombia. Porque le doy un dato: Brasil tiene en un rango del 0.60 al 0.10, os lo repito, Colombia tiene el 0.24, Brasil tiene el 0.43, Chile el 0.52, México 0.38, Costa Rica 0.52, Argentina 0.39. Entonces, apenas hemos tenido una participación que representa, digamos, del año 2019 al año 2020, una caída en el 21.4%. Entonces, esto vale la pena señalarlo, y por qué, de acuerdo a este análisis que estamos mirando de esa crisis, de esta región del Catatumbo, de otras regiones del país, es el poco aporte del Estado al sector agropecuario. Y mire algo que es muy importante para terminar, doctor Ávila, es lo que viene. Hemos analizado aquí la crisis del sector arrocero, ya viene la crisis del sector lechero, de los lácteos. Mire usted algo, un dato muy importante: los tratados de libre comercio que ha firmado los gobiernos anteriores con Estados Unidos y con Europa han sido los más nocivos. ¿Por qué? Porque, digamos, se cree que el sector lechero para el año entrante y de aquí al 2026, cada día van a entrar, digamos, por desgravación arancelaria. Le doy este dato: se ha venido, digamos, llegando a una desgravación con Estados Unidos, un arancel del 11% al 0%, y se han importado aproximadamente, a veces se viene un total de 12.000 toneladas. Entonces, eso nos pone en manifiesto la crisis del sector agropecuario, en todo el país, la crisis, como lo han señalado algunos analistas en estos días, precisamente, de que el abandono del Estado, de la falta de apoyo. Mire usted lo que pasó en Boyacá con el tema de los paperos, lo que está pasando con el tema de los bananeros, los arroceros, en fin, etcétera, que no hay un estímulo. Lo que dice el doctor Durán es cierto. El gobierno del presidente Duque se dedicó a hacer unos análisis muy simplistas a su acomodo, pero que están lejos de una realidad. Yo comparto lo que él dice: este país tiene que sacarlo adelante con el tema de agroindustria. Nosotros no nos podemos quedar dormidos en el tema del petróleo por el buen precio que se está viviendo en este momento, sino tenemos que diversificar. Y una manera de incrementar, de crecer, de poner nuestro PIB a niveles más altos es exportando. Porque miren ustedes, ante el mundo, nosotros estamos teniendo una deuda externa muy alta, que le hemos comentado en términos generales, un déficit fiscal muy alto, pero tenemos un déficit comercial de más de 10.030 millones de dólares. Es decir, estamos exportando menos y estamos importando. Exportamos 30.000, pero estamos importando 40.000. ¿Qué estamos haciendo? Y como usted lo ha señalado al principio del programa, Colombia es un país muy rico, tenemos mucho poder económico, pero la política económica, como lo ha señalado el doctor Durán y como lo hemos visto aquí en programas anteriores, no ha sido la mejor. Ha sido una política económica, que decirlo, pésima, y este gobierno no es la excepción. Muchas gracias, doctor.
déficit es fiscal. que yo quería complementar algo, perdón. Siga, es que hay que hacer un paralelo y es importante, porque es que acá hay frases que son contradictorias y quiero que lo miremos desde la matemática básica, ¿no? O sea, citamos a países de la OCDE, claro, pero es que hay una cosa, que los países de la OCDE son los que van para pobres, o sea, la mayoría de ellos. Europa precisamente tiene muchos problemas de deuda de bono soberana. Muchos países de los ricos ya no son ricos, si no son ricos son indicadores, pero si vamos a mirar cuáles son campeones en productividad, está Singapur. Costos bajos en impuestos, Emiratos Árabes, Qatar, Irlanda. Irlanda tiene unos tributos del 12.5%. Entonces, lo que debemos mirar acá es también mirar en qué gastamos el dinero de las finanzas públicas. Y nosotros no tenemos que castigar al productor. A él es al que más lo tenemos que ayudar con exenciones. No por nada el gobierno anterior de Estados Unidos bajó el impuesto a las empresas y no por nada el mercado subió. O sea, las cosas tienen que ser también, no solo por subsidios, sino por el esquema financiero que resulte en la rentabilidad del productor. Porque si al productor no se le dan estos márgenes, pues prácticamente va a ser imposible. Porque se cayeron precisamente países que eran tan ricos como el caso de Venezuela. Tenían muchas rentas y todo, pero no incentivaban la producción. Incentivaban precisamente era el modelo donde el político era importante y no el actor privado. Alejandro, bien importante este análisis y obviamente que hay empresas que definitivamente no se pueden, estratégicamente es difícil nacionalizar empresas de altísima producción tecnológica, o sea, empresas que las tomaba el Estado sin ninguna experiencia, entonces esas empresas, esa es la experiencia venezolana, o sea, la empresa le tributa al Estado, el Estado no hace ningún esfuerzo, tiene 19% de IVA, 10% de retención en la fuente, tiene el impuesto de industria y comercio. Si usted acaba la empresa, acaba esos 3 impuestos. Si se acaba esa empresa, se acaba el trabajo. Si se acaba esa empresa, se acaba la producción. Y obviamente no hay tributos para el Estado. Entonces, esos mecanismos hay que tenerlos claros, cómo ir combinando las estrategias, cómo en el mundo todavía no nos hemos inventado un sistema económico perfecto. Pero, mire, mire lo que hablaba, mire lo que hizo Irlanda. Irlanda tenía un problema fiscal grandísimo, tenía una alta deuda pública grandísima. Bajó el impuesto de renta al 12.5, llegó mucha inversión extranjera, se desarrolló el sector productivo, se redesarrolló el sector empresarial, los sueldos subieron, pero precisamente lo que hay que hacer es crear un modelo que genere rentabilidad. Perfecto. Sí, esa es la idea, o sea, buscar un modelo porque no lo estamos implementando. El modelo que está ahora, lo comentó el profesor Lozano hace unos minutos, estamos importando más de lo que exportamos. Entonces, claro, pero ¿eso por qué es? Usted tiene un déficit estructural ahí, por unas imposiciones de los tratados de libre comercio. No, pero eso también es porque el productor no es rentable cuando está produciendo y es muy costoso. Nosotros vamos a competir con Perú. En agro, nosotros estamos más costosos. De acuerdo. Entonces, hablamos al comienzo del programa de los bienes públicos. O sea, el profesor Pedro Durán lo comentó. O sea, necesitamos unas carreteras terciarias porque usted no puede sacar alimentos, productos, si no tiene una carretera básica que pueda transportar sus productos a buenos costos. Si usted tiene unos peajes por encima de los promedios de los peajes mundiales, tiene un costo de la energía eléctrica mucho más alto que el del Perú o que el de otros países similares, pues obviamente usted lo dice, Alejandro, estamos de acuerdo, una convergencia en este tema, esos costos afectan al productor. Entonces hay que bajar esos costos, pero ¿cómo se puede hacer eso? Pues obviamente hay que hacer una racionalidad en las inversiones públicas, 50 billones, un tema que lo analizaremos en un programa, 50 billones certificados por la Contraloría General de la República que se pierden en todo el Sistema Nacional de Contratación. O sea, si son 50 billones en corrupción, pues ahí estaríamos haciendo un plan Marshall para la reactivación económica. Pero llegamos al final de Panorama Económico. Profesor Pedro Durán, muchas gracias por su presencia en este programa. Nos dio una visión muy importante de qué está pasando en esta región de Colombia. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, creo que podríamos discutir un rato más lo que ha planteado el doctor Velandia. Yo no estoy de acuerdo con que la tributación en Colombia sea superior a un país como Irlanda. Recuerde que aquí nominalmente tenemos señalados unos porcentajes de tributación que están llenos de exenciones que en la práctica hacen que lo efectivamente recaudado sea muchísimo menor y que este sea un país en donde las grandes fortunas, no tanto de los empresarios, sino de los tenedores de patrimonio, de tierras, de acciones, etcétera, de bienes inmuebles sean escasísimamente grabados, pero bueno, yo estoy completamente de acuerdo en que hay que hacer un esfuerzo porque el país produzca más. De eso trata el primer punto del acuerdo de paz, hay que cumplirlo, les agradezco mucho la posibilidad de estar aquí conversando con ustedes y estaré encantado de volver a acompañarlos en otra oportunidad. Mil gracias a todos, doctor Velandia, doctor Lozano,
Luis Alberto, María Jimena, mil gracias. Llegamos al final de Panorama Económico con, desde luego, el agradecimiento a nuestro equipo de trabajo, a María Jimena, a Óscar Lozano, a Alejandro Velandia, y estaremos la próxima semana con una nueva edición de Panorama Económico. Muchas gracias para todos y para todos. Muy buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.